Hola Alfred, ¿cómo estás? Qué bien te veo, querido amigo mío. ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien, muy bien, muy contento, muy ilusionado con el programa que vamos a tener hoy, porque además es una cosa que a mí me apasiona y que tú dominas, tú eres uno de los reyes. Bueno, episodio 42, Historias de la Radio, un Sí, homenaje a esos 100 años que se cumplen este sí, año de la radio, el sí. funcionamiento de la radio. Hombre, ¿qué te voy a contar? Estoy tan contento que, por ejemplo, el 25 de mayo te quería contar y mandar un saludo a todos los que en algún momento formaron parte de Radio España y Cadena Top, que nos Ujú. vamos a juntar en una tarde maravillosa Qué aquí en Madrid. maravilla, Y con todos los qué grandes maravilla. profesionales que pasaron por allí, que no quiero nombrar a ninguno, porque seguro que me olvido alguno, y evidentemente no me gustaría. Así que mando un saludo muy grande a todos esos profesionales de Radio España y Cadena Top Radio, que el 25 de mayo nos juntaremos. Y eso era lo que te quería comentar antes de arrancar este Sí, programa dedicado a la radio. radio. Historias de la radio, episodio número 42. Ya está el listo que todo lo sabe podcast. Todas las cosas que dices y haces, pero no tienes ni idea de por qué las dices y las haces. Alfred López, Óscar Montero. Efectivamente, así comienza este episodio número 42, Historias de la Radio. Tenemos Sí, un programa por delante sí, espectacular donde vamos a tener un invitado de superlujo. sí. Javier Fullerat ha salido a la calle y nos Ujú. cuentan cosas muy interesantes sobre recuerdos que tiene la gente de la radio y además, pues eso, un montón de conocimiento acerca de este medio maravilloso, ¿verdad? Es que me encanta la radio. Yo he crecido con la radio. La radio eso para mí es fundamental. Y la radio nunca va a morir. Llevamos mucho tiempo escuchando de que la radio va a morir y eso. Y no, 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 porque la radio se reinventa. Y ahora mismo, por ejemplo, los podcasts es una reinvención de la radio. Pero cuando la radio nació, ya hace muchísimo, ya más de hace un siglo. En España hace justo un siglo, ¿no? Pero hace más de un siglo cuando salió la tele dijeron, ostras, ya la radio va a morir. Y Sí, ahí sigue, ha seguido, ahí junto seguimos. con la tele. Así que yo creo que antes morirá la tele, que no morirá, que la radio, porque la radio Sí, es inmediatez, es algo además de que los que viven en pequeños pueblos y que tienen una radio local es lo que les informa con el mundo, los que les conecta con el mundo, porque muchos pueblos, aún hoy en día, hay muchos pueblos que no tienen ni tan siquiera conexión a internet, pero sí que les llega las ondas hercianas, les llega la radio y escuchan y a lo mejor no pueden ver bien la tele porque ahí viven en un valle y eso, pero la radio la escuchan perfectamente. Así que viva efectivamente. la radio y vamos a empezar con ellos, con datos, hoy muchos datos y curiosidades sobre la historia de la radio. Y espero que entre medio haya alguna que otra anécdota sobre la radio que hayas vivido tú en tus carnes, en tu Podría carne, escribir querido un amigo. libro, por si un Sí, día me sí, sí, sí. ayudas. Pues mira, la radio, como medio de comunicación inalámbrica, tuvo sus raíces en los descubrimientos de científicos como James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz y Nikola Tesla en el siglo XIX, quienes sentaron las bases teóricas para la transmisión de ondas electromagnéticas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi es ampliamente reconocido como el padre de la radio por sus contribuciones prácticas, patentando el primer sistema de telegrafía sin hilos allá por el año 1896. Ojo, pero cabe destacar que Marconi realizó el primer viaje por las ondas utilizando una letra de código Morse en una única dirección, de un punto a otro. Pero sin embargo, fue un español, Julio Cervera Baviera, nacido en Sogorbe, Castellón, quien logró transmitir voz y palabras en ambos sentidos, desde el Cabo de Nao hasta Ibiza, o sea, de ida y vuelta en 1902. Marconi, por su parte, no abordó la transmisión de voz hasta 11 años después. La primera retransmisión radiofónica ocurrió el 24 de diciembre del año 1906, cuando Reginald Fessenden, un ingeniero canadiense, transmitió música y lecturas bíblicas desde Brant Rock, Massachusetts, lo que marcó el comienzo de la era de la radiodifusión. Y es que este evento pionero sentó las bases para el desarrollo posterior de la radio como un medio de comunicación masivo y culturalmente influyente en todo el mundo. Y Sí. venga,
Una anécdota rápida, una Pues anécdota mira, que te venga en la te voy a cabeza. contar una muy graciosa. Yo recuerdo JJ Santos, el periodista Sí. deportivo, estaba Ujú. haciendo el programa de radio en Radio España y estaba esperando una conexión con Andorra, ¿vale? Porque teníamos allí a nuestra corresponsal en Andorra y tenía que dar información, y teníamos a Rafa, nunca me olvidaré, la centralita de Radio España, y estaba Jota allí diciendo, oye, ¿qué pasa con Nieves? Se llamaba Nieves la corresponsal. ¿Qué pasa con Nieves que no entra tal? Y yo me acerco ya del estudio a la centralita y le digo a Rafa, Rafa, ¿qué pasa con Nieves? ¿No llama Nieves? Y dice, no, está llamando una loca que dice que nieva en Andorra. Y yo, no, es Nieves desde Andorra, que estamos esperando la llamada. O sea, una cosa maravillosa. Qué Oye, lío se hizo, qué lío. a quien yo conocí también en la radio, y muy jovencito, porque Javier Fullirat Sí. lleva muchos años también en la Sí, radio, otro es hombre de radio. a nuestro Javier Fullirat, nuestro querido Javier Fullirat, Sí. que ha salido a la calle con su micrófono para preguntar qué recuerdos tiene la gente de la radio. Y esto es lo que le han contado. Adelante, querido compañero. Por aquí estoy, una semanita más en la sección Ya está el micro, que todo lo escucha. Me encanta, estoy cada vez más contento de pertenecer a este equipo de listillos y listillas, pero no voy a arrancar mi sección sin decir aquello de en 3, 2, 1... ¡Hola! ¡Hola! Un homenaje también a Pepe Domingo Castaño. ¡Alfred López! Me encanta. ¡Hola, guapo, Javier! Oscar Montero. ¿Qué tal, Javier? Lo mismo te ¿Qué digo. tal estás? Y a mi Bien. familia de listillos y listillas, que no me olvido de vosotros, que os quiero muchísimo. Se cumple 100 años de la radio, en los cuales un servidor lleva ya 34 años perteneciendo a este fantástico mundo y mágico que es la radiodifusión. muy jovencito, He salido a la calle para preguntar a los listillos y a las listillas qué es lo primero que le viene a la cabeza, lo primero que sintieron cuando escucharon la radio. Voy a ver qué es lo que me encuentro. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Pelayo. Pelayo, encantado, sí. Pelayo. La radio, Como 100 la presa años de se la llama. radio. Se dice pronto, ¿eh? Sí, la verdad es que es increíble, sí, sí. ¿Qué recuerdas la primera vez que escuchaste la radio? Pues mira, lo que yo recuerdo, lo primero que me viene a la cabeza, yo creo que debía tener 5 o 6 años, y recuerdo a mi tía, que era una señora mayor, debía tener 70 años ya, en la sobremesa, se sentaba ahí en la mesa de la cocina y escuchaba un programa en la radio, que es lo primero que recuerdo, que se llamaba Simplemente María. Ajá. Entonces era un programa, una especie de radionovela, que yo creo que hoy en día ya no existe eso. No existe, Son ¿no? pocas, Y era el capítulo 1425, Simplemente María y tal. Y la musiquilla, ¿no? De Simplemente María. Y entonces es lo primero que me viene a la cabeza, es mi tía abuela escuchando esa radio, que yo debía tener 5 años. ¿Y no llegaste a desmontar nunca la radio a ver si había alguien detrás? No, no. Eso nunca, ¿no? Nunca. Venga, Pelayo, muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Vicente. Vicente, así rápidamente, que si no los jefes me van a matar y voy mal de tiempo. Muy bien. Primer recuerdo que tienes al escuchar la radio. Pues yo siendo muy jovencito, en la época que estaba estudiando, pues todas las noches tenía que escuchar a José María García para poderme dormir. Y luego ¡Saludos Antonio José Ales. cordiales! Si no, no dormías, Si ¿no? no, no me dormía. Sobre todo a Antonio José Ales, que era el que me metía el misterio. El misterio. Muy bien, pues nada, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí una sección más de Ya está el micro, que todo lo escucha. Me ha encantado porque es un medio que amo con locura y con muchísima pasión. Alfred, Óscar, hasta la semana que viene, mis listillos y listillas, que os quiero muchísimo. Saludos y abrazotes de vuestro amigo Javier Fullirat. ¡Muaca! Adiós, Javier. Efectivamente, La radio, sí. Antonio José Ales, que hacía un Sí. programa de misterio en Radio España, Sí, y sí. yo fui una noche con Antonio José Ales al Palacio de Gaviria. ¿Te Ah. acuerdas que era lo que es ahora la Casa América? El Palacio Sí, de Gaviria. sí, se sí, sí. llamaba. Hablamos de él en el programa Sí. de sobre Madrid, de Madrid al cielo, sobre Sí. los misterios de Madrid. Pues efectivamente, y pasamos una noche allí porque en aquella Ujú. época se decía que, te estoy hablando de los años 90, principios, finales de los 80, Sí, se decía que había fantasmas en el Palacio. sí, 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 sí. Y pasamos allí una noche con Antonio José Ales. Hablamos de los fantasmas. Yo también tengo grandes recuerdos de la radio, muchísimos recuerdos. José María García, como no. Encarna de Noche, yo soy de los que crecí también escuchando a Encarna de Noche, cuando Encarna de Noche, antes de ir a Antena 3 y luego Cope y tal, estuvo en Radio Miramar de Barcelona. Yo vivo en Barcelona y escuchaba Radio Miramar. Otro programa que no quiero dejar de mencionar es este, ya me pilló ya
siendo un poquito más mayor, pero hace 35 años, se han cumplido 35 años de Sábanas con Chinchetas, uno de los programas míticos presentados por mi grandísimo amigo y compañero, porque ahora colaboro con él en COPE Barcelona, José Miguel Cruz. Sí. Sábanas con Chinchetas es uno de los grandes programas que tengo un grandísimo recuerdo, y ahora, bueno, estos días se están montando fiestas, cosas para recordar. Mario Gargallo, cuando yo era pequeño, hacía Los Chicos de Mario en Radio Reloj de Radio España. También recuerdos que tengo. Pero vamos a seguir hablando un poquito también de datos, aparte de estas anécdotas personales. Y es que el 24 de enero de 1904, o sea, hace 120 años, el gobierno español estableció el monopolio estatal sobre la regulación y concesión de licencias para la radio como servicio público, iniciando así una fase de experimental en 1906. Se empezó la fase experimental en 1906, al igual que en otros países. España fue también puntera, tal y como empezó en otros países, España ya empezaba. Y durante ese periodo, hasta el fin de la dictadura de Primo de Rivera, la radiodifusión nació oficialmente con la Real Orden del 14 de junio de 1924, o sea, hace un siglo. Y las primeras emisoras privadas en España surgieron, entre ellas Radio Barcelona, EAJ1, Radio España, que la has citado, EAJ2, Radio Cádiz, EAJ3, Estación Castilla, EAJ4, Radio Club Sevillano, EAJ5 y Radio Ibérica, EAJ6. Aunque Radio Ibérica fue la primera en transmitir experimentalmente desde Madrid en 1923, las primeras con licencia gubernamental fueron Radio España, efectivamente, y Radio Barcelona, en noviembre del año 1924, hace 100 años. Sí, sí. Y es que Radio Barcelona, inaugurada el 14 de noviembre de 1924, inició sus emisiones a las 18:30 de ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, siendo María Sabater su primera locutora. Radio Barcelona... Sí, dime. No, continúa. Radio Barcelona está reconocida como la emisora decana de la radio española por ser la primera en obtener la concesión legal para emitir, identificada con el identificativo EAJ1. EAJ1, efectivamente, aunque debemos destacar que existe constancia de que Radio España inauguró y retransmitió 4 días antes que Radio Barcelona, concretamente el 10 de noviembre de 1924, aunque se le concedió a Radio España el indicativo EAJ2, algo que ha creado cierta polémica y controversia en siglo que ha transcurrido desde entonces. Bueno, tampoco mucha polémica, ¿eh? Sí, bueno, en su tiempo lo hubo, entonces, sí, claro, pero ¿qué es eso? Hay constancia, pero bueno, oficialmente dicen que fue Radio Barcelona y que por eso se le concedió el 1 y Radio España el 2, aunque hay constancia de que unos días antes Radio España ya había empezado a retransmitir, pero bueno, el indicativo EAJ, también mucha gente dirá, ¿y qué están hablando? Por ejemplo, las nuevas generaciones pueden estar diciendo, ¿y qué era eso de EAJ? Porque hoy en día ya no se dice, pero antes cuando alguien estaba retransmitiendo desde un programa, desde, por ejemplo, Radio Barcelona, decían, desde Radio Barcelona, EAJ1, y luego soltaban todo el mensaje, ¿no? Pues el indicativo EAJ se refiere a las emisoras de radio en España, donde EA indica la nacionalidad española y J denota la titularidad privada. Por tanto, EAJ1 indica a Radio Barcelona como la primera emisora privada legalmente autorizada para transmitir en el país. Polémicas aparte, La razón detrás de los nombres de las emisoras de radio en Estados Unidos, que consisten únicamente en letras, comenzando con W o K, se remonta a la Conferencia Radiotelegráfica Internacional del año 1912. Sí, y es que además en ese evento que buscaba regular las comunicaciones globales, se asignaron códigos de letras a cada país para identificar sus estaciones radiográficas. Y, por ejemplo, España recibió la EA, ¿no? Y Estados Unidos recibió 2. Recibió la W para las emisoras al este del río Mississippi y la K para las del oeste del río Mississippi. Esta noche cruzamos el Mississippi, sí. Esto condujo a que todas las emisoras estadounidenses adoptaran una de estas letras seguidas de otras letras que identificaban la ubicación o la compañía. Esta convención se mantuvo con la llegada de la televisión, donde muchas empresas de radiodifusión continuaron utilizando estas siglas en sus nombres. Así que también muy interesante. Sí.
Ajá. Estás escuchando Ya está el listo que todo lo sabe, un podcast presentado por Alfred López y Óscar Montero, disponible en las principales plataformas de podcasting. Suscríbete, porque la divulgación y diversión están garantizadas. Así es, divulgación y diversión garantizadas. Pues mira, te voy a contar una cosita muy rápida, Venga. Alfred, y es que yo antes de fraile fui monaguillo, que decía, ¿no? A mí me Sí. encantaba la técnica y yo empecé también como técnico de sonido en la radio, y entonces yo recuerdo que una vez me mandan con la unidad móvil al Círculo de Bellas Artes en Madrid, porque había un evento, una rueda de prensa, y yo allí cojo, aparco, vamos, ni corto ni perezoso, quien conozca Madrid, subo la unidad móvil allí a la calle Alcalá, yendo pues hacia Sol, ¿no? Y la dejo en toda la acera. Y tiro un cable desde arriba abajo y conecto ahí el equipo para emitir en directo. Y yo cojo y estoy arriba con los periodistas que iban allí, con sus inalámbricos y tal, y de repente yo estaba escuchando la radio y veo que ya no se escucha. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y me dice un compañero, oye, ¿eres tú el de la unidad móvil que la tiene ahí abajo? Y digo, sí, dice, se la va a llevar la grúa. Miro por la ventana y me habían desconectado los cables y estaba ya la grúa para llevarse y cargar el coche y llevárselo. Bajé corriendo. Por favor, que estamos en directo. Pero si has dejado encima de la acera el coche. Esas cosas que se hacían antes. La radio, es la radio, hombre. Sí. Las ondas de radio se clasifican en 3 categorías principales: onda media, AM, onda corta, SW y frecuencia modulada, FM. La AM, la forma más antigua de transmisión, opera entre el 535 y 1705 kHz y modula la amplitud de la onda, siendo vulnerable a interferencias. La SW, entre 3 y 30 MHz, es usada para noticias internacionales y comunicaciones de larga distancia debido a su capacidad para atravesar la ionosfera. La frecuencia modulada, o sea, la FM, inventada en 1933 por Edwin Armstrong, opera entre 88 y 108 MHz, empleando la modulación de frecuencia para transmitir audio. Proporciona calidad de sonido superior y es menos susceptible a interferencias, siendo preferida para las emisoras locales y música de alta fidelidad. Sí, el Día Mundial de la Radio, celebrado el 13 de febrero, conmemora el inicio de las emisiones de la estación de la ONU en 1946. Esta fecha fue establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2012, gracias a la propuesta de Jorge Álvarez, presidente de la Academia de Radio Española, y así reconocer el papel crucial de la radio en la difusión de información y promoción de los derechos humanos. A través de su emisora, la ONU transmitía noticias a sus países miembros, fortaleciendo la conexión global. Y además la primera emisión de señales horarias, que no ha escuchado los pitiditos, pi, con la hora exacta, pues la primera emisión de señales horarias en la radio, los famosos pitidos que indican que es la hora en punto, ocurrió el 5 de febrero de 1924, o sea, hace apenas unas semanas, un siglo, y fue en la BBC, ya que lo hicieron tras el éxito de transmitir las campanadas de Big Ben para dar la bienvenida al Año Nuevo de 1924. La idea fue concebida por Frank Dyson, astrónomo real, junto a Frank Hope Jones, inventor del reloj de péndulo libre. Las señales, en los últimos 5 segundos del último minuto y un tono más largo al comenzar la nueva hora, surgieron para sincronizar la navegación y se popularizaron mundialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Sí. Bueno, ¿alguna anécdota más que se te ocurra? Mira, pues por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor no lo conoce, pero Loca FM, que fue una emisora de muchísimo éxito en Madrid, una emisora musical de música electrónica que sigue hoy en día emitiendo. ¿Cómo se montó Loca FM? Bueno, la montamos 3 amigos, básicamente, Fernando La Piedra, Carlos J. Rubio y un servidor. Pero empezamos poniendo música romántica, porque yo había venido de Miami, y en Miami, yo había estado 1 año y pico en Miami, y allí había muchas emisoras de música romántica. Una se llamaba Romance, otra Amor, y yo vine a España y dije, tenemos que montar una emisora de música romántica. Escucha, Alfred, estuvimos emitiendo, no teníamos ni un oyente, ni uno, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Pues que un chico de Barcelona que trabajaba en una compañía de discos nos dijo, oye, chicos, estáis haciendo el ridículo con esta emisora, teniendo este punto el dial aquí en Madrid, veniros a Barcelona que os voy a presentar a la gente de Flash FM. Ajá. Fuimos a Barcelona, llegamos a los estudios de Flash FM, vimos aquello que era como una nave espacial, una maravilla, nos regalaron una caja de discos de música electrónica, volvimos a Madrid, tiramos a la basura todos los de música romántica, empezamos a poner música electrónica y aquello no empezó el teléfono ahí a funcionar. Pim, pim, lo petamos, ¿sabes? Una maravilla. Mírame por dónde.
Mira, bonita Bueno, oye, anécdota. nuestro colaborador Juan Juárez también ha hecho Sí. sus pinitos en radio, colaborando, Sí. haciendo imitaciones y haciendo un montón de Sí, historias. sí, trabaja mucho, mucho en radio. Y yo de hecho lo conocí en un programa de radio que se llamaba El Penalti, en aquel momento se llamaba El Penalti. Luego ha ido cambiando el nombre el programa, aunque sigue siendo pues, dirigido también por las mismas personas. Pero yo lo conocí, luego me hizo una entrevista para su programa El Séptimo Arte, que hacía un programa también, es muy cinéfilo, y me hizo una entrevista para su programa de radio para explicar curiosidades sobre el mundo del cine, coincidiendo de que había sacado mi segundo libro. Estamos hablando de 2015, mira si ya hace años que conozco a Juan Juárez. Y bueno, y desde entonces él ha hecho muchísima radio, incluso en RAC1, la emisora más escuchada en Cataluña, ha hecho también sus colaboraciones con Toni Clapés, que él ha hecho también sus invitaciones en versión RAC1. Y así que, Juan Juárez, tenemos aquí otro tipo de radio, otro tipo que también ama muchísimo, muchísimo la radio. Pero en este programa, en este podcast, hace un personaje, como gran imitador que es un gran imitador, hace un personaje que se llama Paco Trolas. Y Paco Trolas nos trae cada semana, pues eso, una historia, una trola que le ha contado su cuñado. Normalmente son inventadas, normalmente son leyendas urbanas que circulan por ahí, y en esta ocasión nos viene a hablar sobre el origen de la palabra radio. A ver qué se le ha ocurrido al cuñado de Paco Trolas. ¿Qué pasa, mi gente sabañita guapa? ¿Cómo estáis ahí? Guapo. Que voy a contar una cosa, me ha contado mi cuñado, que resulta que me ha dicho de dónde viene y procede la palabra radio, ¿no? Porque los pioneros de la palabra radio usaron este acrónimo de la palabra radio básicamente porque eran unos entusiastas de los temas inalámbricos y todo eso en la época, ¿no? Por allá por el siglo XIX o por ahí. Y entonces la palabra radio tiene un acrónimo que significa receptor automático de dispositivos inalámbricos orbitales, que es una designación encubierta básicamente porque siempre hay gente que tenía miedo a saber las cosas como son. Y entonces lo que se dedicaba a esta gente era decir que radio pues era una palabra así para una cosa inalámbrica y tal, pero ellos en realidad lo que estudiaban era las conversaciones inalámbricas con los alienígenas, que era lo que ellos andaban buscando. Y para no provocar el miedo del pueblo y todo eso, al final lo que decían es que la radio iba a ser un invento, porque si se enteraban de que hablaban con los alienígenas, seguramente iba a haber algún problema gubernamental, y es lo único que ellos no querían. Pero seguro que ahora viene listo, que todo lo sabe, y me dice que eso es mentira. ¡Ay, listo, que era muy listo, Galito! Oye, ¿qué hay de cierto en esto? Me imagino que absolutamente nada. Mira, la palabra radio proviene del latín radius, que originalmente significaba rayo de luz o rayo, y en la antigua Roma también se utilizaba para referirse a las varillas que iban desde el eje hasta la llanta de una rueda, proporcionando soporte y estructura radial. Con el tiempo, el término radio se adoptó en el ámbito científico para describir las ondas electromagnéticas que se propagan en forma de rayos o desde una fuente central. Esta palabra se popularizó con el desarrollo de la tecnología de la radio en el siglo XX para referirse al medio de comunicación que utiliza estas ondas para transmitir sonidos y datos de larga distancia. Qué bueno. Bueno, fíjate que la canción que yo había elegido para esta semana es muy especial también para mí, porque es de un artista al cual yo le tengo mucho aprecio. Era uno de los artistas favoritos de mi madre, fíjate tú. Y cómo son las cosas, que yo a Diango ya le conocí en Radio España, porque me acuerdo que iba allí a presentar también sus discos, y había un programa también de música lenta en Radio España que yo hacía, que se llamaba Super 20, y ya tuve la oportunidad de conocerla en aquella ocasión. Pero yo era disc-jockey del Casino de Torrelodones, y allí fue a actuar Diango en más de una ocasión. Y entonces, como Diango me conoció cuando él llegó allí a actuar al casino, me dijo, tú eres el de la radio, ¿no? Digo, sí. Digo, y le pedí el favor a Diango de poderle grabar una de sus actuaciones para regalársela a mi madre. Y Diango accedió.
¿vale? La última vez que entrevisté a Diango fue como hace 7 años. Sí. Estaba yo en Top Radio y cuando entré a la sala, enseguida me conoció. Y me Anda. dijo, hombre, Óscar, tal. Y le dijo a la chica de la compañía, dijo, con Óscar voy a estar un tiempecito. Y hicimos una entrevista maravillosa. Me preguntó por mi madre, que ya le conté que lamentablemente había fallecido. Ah, Y el hombre dijo que lo recordaba con mucho cariño aquello. oh, qué bonito. ¿Sabes? Y él tiene una canción precisamente Sí. dedicada a la radio. Sí, Es toda una delicia sí. y que suena así. Ahí está, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Qué lástima que nuestros amigos de YouTube no han escuchado la canción, pero que la busquen y la podrán escuchar. No podemos poner música en el video podcast, como ya he explicado tantas veces. Y es que la radio de la noche también, qué importante ha sido, Bueno. La radio nocturna. Yo es eso, también he crecido escuchando la radio. Yo tenía el típico transistor que se ponía debajo de la almohada y yo lo escuchaba. Ya he nombrado antes a Encarna de Noche, he nombrado Sábanas con Chinchetas, pero hay tantísimos, Hablar por Hablar, presentado por tantísimas presentadoras que han pasado a lo largo de la historia del Hablar por Hablar, ¿no? Si amanece nos vamos también en Radio Barcelona, que se hacía desde Radio Barcelona, también es un clásico, ¿no? De la radio nocturna. José María García, quien no recuerda a José María García, cuando era el rey de las noches deportivas, luego, bueno, ya lo defenestraron de su puesto, pero bueno, la radio nocturna a mí personalmente me ha acompañado muchísimo. Uh-huh. Yo he sido mucho de morning, por lo tanto no escuchaba mucho Sí. la radio nocturna porque siempre he trabajado por la mañana en la radio muy prontito. Igual que nuestro invitado de esta semana, menudo invitado. Lujazo. Un lujazo. ¿Le presentas tú o le presento yo? Por favor, es amigo tuyo, haz tú los honores. Bueno, pues en este programa dedicado a la radio queríamos ofreceros el testimonio de algunos de los radio DJs que han sido referentes. Había pensado en mi buen amigo Fernandisco, en mi buen amigo Juanma Ortega, incluso en Paloma Serrano, una de las voces espectaculares de la radio musical. Sí. Pero se lo he pedido a un joven radio DJ que está de rabiosa actualidad, gracias a los programas musicales que presenta en Europa FM, incluida su participación en el Morning Cuerpos Especiales de Eva Soriano. Es una maravilla de programa. Se trata del locutor y DJ Javi Sánchez. Su buen hacer detrás del micrófono y en las cabinas de las mejores fiestas y festivales ya la han convertido en todo un referente. Es un placer contar con Javi Sánchez en Ya está el listo que todo lo sabe. Bienvenido, Javi, y gracias. Hola, Óscar. Hola, Alfred. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, muchas gracias, chicos, por contar conmigo en un capítulo tan especial como este, hablando de los 100 años de radio, que se dice pronto. No ocupamos más que un pedacito pequeñito en la historia de la radio. A mí ya me han dado el castillo montado, ¿eh? No he puesto absolutamente ni una baldosa y estoy encantado de disfrutar de este bonito medio y además un medio que me ilusionó desde que era pequeño y aprendí de gente poco a poco, cuando era joven, por ejemplo, de Óscar Montero, al que escuchaba en Loca FM y me flipaba cómo leían las noticias, cómo presentaba las canciones y es una de las personas que me inspiró para estar hoy en día trabajando en la radio. Así que, Óscar, muchas gracias, que nunca hemos hablado de esto y es una cosa que me apetecía agradecerte. Bueno, me habéis pedido que contase alguna anecdotilla con relación al mundo de la radio. Para mí es muy guay la radio y la música, ya sabéis que yo también soy DJ y lo que más me gusta de lo que me ha dado la radio y la música es conocer a gente estupenda. Y voy a contar una anécdota que me hace mucha ilusión porque cuando era jovencito yo empecé a pinchar y mi ídolo era alguien a quien tú, Óscar, quieres muchísimo, que es Cristian Millán. Es uno de los mejores DJs que hay en este país, sin duda, y yo cuando era joven iba a verle a pinchar a las sesiones light, me ponía detrás de la cabina, aprendía de él y escuchaba siempre su programa de radio. Además era el típico oyente que llamaba por teléfono para pedir canciones, que estaba todo el rato como un fan. Bueno, pues unos años más tarde pude conocer a Cristian cuando ya era DJ. Yo quiero decir, él llevaba mucho tiempo ya. Y hablando con él, le dije, pues yo era súper fan tuyo cuando empecé a pinchar, cuando empecé a escuchar el mundo de la radio. Y carambolas de la vida, cuando yo empecé a trabajar en radio, hubo una vez que al acabar un turno de radio, bajé al centro de Madrid y me encontré con Cristian Millán, que iba paseando con su novia, y me hizo mucha ilusión porque me dijo, ¿sabes que acabo de llegar al centro en coche y te estábamos escuchando en la radio?
y fue como darle la vuelta al ciclo y haber pasado de ser el oyente al locutor al que escuchaba su propio ídolo, Cristian Millán. Bueno, no es una anécdota muy graciosa, pero me hacía mucha ilusión y como sé que además tienes mucho cariño a Cristian, me apetecía contárosla. Nada, que muchas gracias por seguir con el mundo de la radio y también por el mundo del podcast, que es algo maravilloso que va a hacer que trascienda el contenido auditivo al resto de generaciones. Un beso gigante, os quiero y os sigo escuchando desde el otro lado. Bye bye, gracias chicos. Muchas gracias a ti, Javi. Bravo. Esto que ha contado Javi, que a mí de verdad que me pone colorado, de verdad que hay un profesional que yo escucho ahora a Javi Sánchez en la radio. A mí eso también me pasaba. Yo he tenido la suerte de trabajar con Quique Supermix, que era uno de mis ídolos, con Fernandisco, que era uno de mis ídolos, de poder saludar a José Antonio Avellán, que era otro de los grandes ídolos, ¿verdad? Y luego, pues Julio Manuel Domingo, Luis Vaquero, toda esta gente de la radio que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y que yo era seguidor de ellos. O sea, cuando la primera vez yo con 17 años te metes en la radio y te das cuenta de la cantidad de profesionales que has escuchado y que ahora compartes con ellos micrófono, eso no lo puedes explicar. Es algo realmente asombroso. Es que fantástico, es un poco como yo antes te he comentado, yo era escuchante, escuchaba Sabanas con Chinchetas hace 35 años y ahora la vida ya desde hace unos años me dio la gran oportunidad de poder colaborar, porque a eso hago una colaboración en su programa con José Miguel Cruz, ¿no? Además que tenemos una grandísima amistad y me ha hecho presentaciones en Barcelona. En un par de ocasiones me ha presentado 2 de mis libros en Barcelona. O sea, tenemos una grandísima amistad. Así que es eso. ¿Quién de esto? Escuchar y que luego esa estrella de la radio se pueda convertir en tu compañero, en tu amigo. O sea, ese referente también es maravilloso. Pero vamos a seguir explicando así datos y curiosidades. Y una de ellas es, por ejemplo, la práctica de añadir la coletilla 1 hora menos en Canarias al indicar la hora en la radio en España. Y es que se originó en los primeros días del programa Protagonistas, el mítico programa Protagonistas, cuando se inició el programa en Radio Nacional, que aquel entonces era conducido por José Ferrer en 1969. Y el corresponsal en Tenerife, José Antonio Pardellas, señaló la confusión de los oyentes de Islas Canarias al escuchar la hora peninsular sin saber si estaba refiriendo a la hora local o a la hora insular, a la hora peninsular. No lo sabía muy bien. Sí. Por tal motivo se incluyó la coletilla 1 hora menos en Canarias para clarificar la diferencia horaria entre la península y las Islas Canarias. Cabe destacar que Luis del Olmo no se incorporó al programa Protagonistas hasta el año 1973, manteniéndose en el mismo, aunque en distintas emisoras, hasta su jubilación en el 2013. Oye, por cierto, es muy gracioso aquello que hacía Goma Espuma, ¿verdad? Sí. De lo de hora menos en Canarias, llegaron un día y empezaron a decir, ya no vamos a decir hora menos en Canarias, ya les hemos quitado muchas horas a Canarias y hay que empezar a recuperarlas. Sí. Una hora más en España. Sí, otros, como Espuma, otro referente radiofónico, ¿no? Es que hay tantísimos. Bueno, y vamos a hablar, porque también la radio deportiva, hemos hablado de José María García, pero es que, bueno, las retransmisiones de fútbol es muy importante, y es que la primera retransmisión radiofónica de un partido de fútbol global en el planeta tuvo lugar el 22 de enero de 1927 a través de la BBC, con el encuentro entre el Arsenal y el Sheffield United. La idea surgió de George Allison, que era un periodista del Arsenal, y fue presentada a la BBC, que pudo retransmitir eventos de interés general como el fútbol tras recibir la Royal Charter el 1 de enero de 1927. Henry Bright Thorhill Walkerland, conocido como Teddy Walkerland, retransmitió desde una caseta cercana al campo, mientras Lane Siemskin diseñaba una plantilla para que los oyentes pudieran seguir el juego cómodamente desde sus hogares. Sí. También tenemos la radio musical, que tanto la has nombrado, y una de las radios musicales más famosas que conocen actualmente son los 40 principales. Pues la razón por la que los 40 principales son exactamente 40 y por qué se llama 40 se remonta al diseño de las jukebox, que son aquellas máquinas populares en los años 50 y 60 que contenían 40 discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto con los temas más escuchados en las emisoras de radio. O sea, echaban las moneditas y elegías el disco que querías. Como eran 40, pues por eso se llamaban los 40 principales.
Hoy, hablando de 40 principales, no podemos dejar de nombrar en este programa a Rafael Rever, director Ajá, de los 40 principales sí, durante muchos años, gran amigo al cual le mando un besazo sí, y, por supuesto, a otro buen amigo, grandísimo locutor como es Tony Aguilar. sí. Oye, en el año 1966, Radio Madrid, Cadena SER, introdujo un programa musical diario presentado por Olimpia Torres y Ángel Carbajo, inspirado en las listas de éxitos estadounidenses. El programa se llamó Los 40 Principales, en referencia a la jukebox, y rápidamente se convirtió en un referente de la radio española y más allá. Sí, y además, ya cambiando de tema, dentro del mundo de la radio, uno de los momentos radiofónicos más recordados en la historia es y que más impacto también causó fue la retransmisión de la novela La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938. Y es que esta dramatización, Welles presentó la historia de una serie de informes de noticias ficticias sobre una invasión alienígena, sin dejar claro que era una ficción, ¿no? La gente no se enteró bien que se trataba de una ficción. Así es, la naturaleza realista de la narrativa llevó a muchos oyentes a creer que la Tierra estaba siendo atacada, causando pánico generalizado y desencadenando una controversia sobre los límites éticos de la radio. Sí, y ese fue uno de los grandes momentos. Y hay muchísimos. Estamos celebrando con este Historias de la Radio los 100 años de la radio en España, muchísimas más a nivel global, a nivel mundial. Y este no va a ser el único programa, el único episodio que dedicaremos al mundo de la radio. Quiero hacer más programas dedicados a la radio, con más invitados que a muchos de ellos has nombrado, que nos den sus testimonios, sus curiosidades, sus datos, y explicaremos más, porque hablar más historias de la radio, porque se nos ha hecho corto el programa de hoy. Y así antes de las recomendaciones, déjame que mande un saludo también a Raúl Marchán, mi jefe en musicales en Top Radio, y a mi querida Alicia Somavilla, también jubilada ya, pero que también va a estar en la cena esa del 25 de mayo. También le mando un beso, que era la jefa de misiones de Radio España. Pues me quería acordar de ellos porque fueron mis jefes, los primeros jefes que tuve. Y pues desde este humilde servidor y oidor de radio les das un abrazo y recuerdos para todos. Y eso sí, llévate la grabadora en el bolsillo, porque quiero que hagas un poco como el micro que todo lo escuchas, que le saques algunas anécdotas, algunos datos, algunas cosas, que luego en un próximo programa dedicado también a la radio, que alguno de estas personas, de estos grandes personajes vinculados con la historia de la radio, en este caso de la Radio España, pero de la radio de España en general, pues que nos puedan aportar para un próximo episodio de este podcast. Y que nos manden un saludito también. Y que manden un saludito. Algunas películas, porque hay muchas películas. Sí, mira, vamos a empezar, por ejemplo, hay una de 1987 que a mí me encantó en su día, que tengo que redivisionarla, que es Good Morning Vietnam, dirigida por Barry Levinson, y que la película esta sigue las experiencias del locutor de radio Adrian Cornwell durante la guerra de Vietnam, donde su estilo humorístico desafía las normas militares. Robin Williams, como se le echa de menos, se le echa de menos. Días de radio, en el año 1987, fue dirigida por Woody Allen. Esta comedia nostálgica retrata la vida de una familia en Nueva York durante la década de 1940, donde la radio influye en sus vidas y sueños. También podemos hablar de Radio Encubierta, The Boat That Rocket, de 2009, dirigida por Richard Curtis. Es la historia esta historia se centra en un grupo de locutores de radio pirata en la década de 1960 que enfrentan desafíos para mantener su estación de radio en aguas británicas. Hablando con la muerte, Talk Radio 1988 estaba dirigida por Oliver Stones. Basada en la obra de teatro homónima, sigue a un controvertido locutor de radio nocturno en Dallas, Texas, enfrentando las consecuencias de su estilo provocador. Y luego hemos hablado antes de la radio nocturna y no puedo dejar de nombrar una película española y además que maravillosa, Solos en la madrugada, de 1978, dirigida por José Luis García, en la que José Sacristán, interpreta a un locutor de radio en Solos en la madrugada. Ese es el nombre del programa, quien presenta el programa nocturno en el que critica el antiguo
régimen y los años de transición, ¿no? En medio de una crisis personal refleja su insatisfacción a través de crónicas derrotistas transmitidas cada noche, plasmando así su propia desilusión con su trabajo radiofónico y con la vida en general, ¿no? Así es. Bueno, pues hemos llegado al final, pero como bien dice, que no se ponga la gente triste porque tendremos más episodios dedicados a la radio. Pero el programa que viene también va dedicado a una ciudad maravillosa, ¿no? Sí, New York, y con un invitado de lujísimo. Episodio 43, New York. Curiosidades sobre la ciudad de Nueva York, secretitos sobre la historia sobre Nueva York, moderno. Y bueno, es la historia, etcétera. Sí. New York. Una de mis ciudades donde me gustaría poder coger y tener tiempo para irme 3 meses a vivir allí y disfrutar la ciudad. La visité ya hace muchos años, en el 2008 la fui, solo pude estar 2 semanas. Y lo tengo pendiente por volver, New York. Muy bien, pues ese será el episodio número 43, que como bien dice Alfred, se llamará New York, y con un invitado también de lujo, como todos los que nos acompañan. Alfred, solo me queda decirte que muchas gracias de verdad por haber dedicado un episodio a la radio, celebrando esos 100 años de que disfrutamos de ese medio tan maravilloso como es la radio. Gracias de verdad. Nada, gracias a ti, Óscar Montero, y gracias a todos los que como tú han hecho que del oficio de la radio algo maravilloso y que nos habéis acompañado tanto y que hay que decirlo, este podcast es un poco el nacimiento a través es un apéndice de lo que es la radio, ¿no? No es un programa de radio, pero es un podcast que es como si fuese un programa de radio y además que fue propuesto para que lo llevásemos en marcha y lo tirásemos gracias a ti, que fuiste el gran ideólogo de este podcast. Así que muchísimas gracias a ti por cruzarte en mi camino y animarme a poner en marcha este podcast, que como te digo, que es como un programa de radio y que dedicaremos muchísimos más episodios a la radio, porque es que se lo merece. Bueno, pues les damos las gracias a nuestros oyentes por haber escuchado. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y ya saben, la próxima semana tenemos una cita en todas las plataformas de podcast y por supuesto también la versión vídeo podcast en YouTube. El saludo de Alfred López y de un servidor, Óscar Montero. Hasta la semana que viene, amigos. Has escuchado el podcast Ya está el listo que todo lo sabe, presentado por Alfred López y Óscar Montero. Divulgación y diversión garantizadas. Suscríbete y no te pierdas el resto de episodios. Los encontrarás disponibles en las principales plataformas.